Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bienvenidos a nuestro devocional, anclados en la palabra. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana, un día de bendición, donde usted y yo nos gozaremos en el Señor. Me permite orar. Padre, te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Dios, bendecimos este tiempo, este devocional. Señor, que usted nos hable de una manera maravillosa. Queremos continuar, Señor, recibiendo la palabra, y que sea un día de maravilla, que nos gocemos en la palabra tuya. Te damos gracias. Bendice a cada hermano y a cada hermana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Salmo 126, continuamos este salmo, este estudio, y quiero leerlo. Dice la palabra del Señor así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negué. Los que sembraron con alegría, el versículo 5 dice: los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva su preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aleluya. Estamos hablando sobre la oración, un estudio bíblico. La oración, un estudio bíblico. Leíamos o compartía lo primero de este tema: ¿por qué orar? ¿Sí? ¿Por qué orar? Ya eso lo vimos. Lo segundo, ¿cuándo orar? ¿Cuándo orar? Lo tercero que mirábamos, ¿cómo orar? ¿Sí? ¿Cómo orar? Y hoy quiero ya entrar allí. ¿Por qué cosa orar? ¿Por qué cosa orar? Y mire, amados, allí lo que esta palabra nos habla. ¿Por qué cosa orar? Por obrero para ir a la mies. Por obrero para ir a la mies. En Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, dice el texto bíblico: entonces dijo, ¿sí? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. El verso 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. ¿Sabe, amado? Muchas veces hemos perdido de orar a Dios para que el evangelio siga siendo predicado, para que Dios levante hombres, mujeres, siervos, siervas que le sirvan a Dios. Hoy muy poco, es escaso la persona que quiera servirle al Señor, pero la Biblia habla que debemos rogar
al Señor de la mies, que envíe obrero a sus mies. Amén. Lo segundo de este punto número 4, la parte B, dice: por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice esta palabra: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, ¿sí? Y luego el verso 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿por qué debemos orar? ¿Sí? El apóstol Pablo dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones. Es un tiempo de orar. Cuando todos sabemos cómo está la iglesia, como todos sabemos cómo está nuestro país, sí, estamos pasando un momento tan difícil que antes no se había vivido, hermano, difícil. Ya no queremos someternos muchas veces a la autoridad, sí, y hay que pedir a Dios que Dios bendiga, que Dios guarde a nuestras autoridades espirituales, en la parte espiritual, pero en la parte también lo que es concerniente a nuestro país, nuestro presidente, todos nuestros alcaldes, nuestros concejales. Debemos orar a Dios por ellos, para que ellos hagan las cosas bien, sí, hagan las cosas bien. Pero podemos, la parte C de este punto número 4 dice: para ser lleno del conocimiento y la voluntad de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere eso, pero también fortalecido con todo. El verso 11 dice: fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mire, el apóstol Pablo está diciendo que también él desea que seamos fortalecidos para ser llenos del conocimiento, que no solamente lo material, amén, por el estudio, por las carreras, por el hijo que estudie, pero hermano, debemos orar para que en este tiempo Dios levante una generación hambrienta a la palabra de Dios, que sienta amor por la palabra. Aleluya, que sintamos ese gozo, esa alegría de cada día alimentarnos de la palabra del Señor. Pero también en la parte de por aquellos que abusan de nosotros, por aquellos que abusan de nosotros. En Mateo 5,
44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, hermano, aquí el Señor mismo está hablando a los discípulos, pero también es para nosotros esa palabra, que debemos orar por aquellas personas que se levantan en contra de la iglesia, de nosotros, porque somos cristianos. Orar por ellos, pedir a Dios que tenga misericordia de ellos, así como tuvo misericordia de usted y de mí. Y lo último que quiero compartir, en Filipenses 4:16, Señor, enséñanos cómo orar. Hay que pedir a Dios que nos enseñe a orar. Allí encontramos dos citas: Filipenses 4:16 y Lucas 11:1. Pero vamos a leer Filipenses 4:16. Dice: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Sí, Pablo está agradecido porque los hermanos estaban muy pendientes de él. Pero también, hermano, miren lo que dice aquí en el versículo 1 de Lucas 11. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, Jesús está orando. ¿Cómo era la manera de orar de Jesús? ¿Cómo estaba orando él? Cuando llamó la atención de sus seguidores a decirle: enséñanos a orar. Porque ellos veían que en la oración que Jesús hacía había fruto para la gloria del Padre. Miraba los milagros, las maravillas. Dios estaba moviéndose. Entonces debemos orar al Señor para que Dios obre milagros en los cultos, para cuando oramos por los enfermos se sanen, para que Dios obre poderosamente. A manera ya de concluir esta devocional, la oración no se nos da como una carga que ha de ser llevada o por un deber desconocido que debemos de cumplir, sino como un gozo y poder el cual no tiene límite. La oración no es una carga, orar no es una carga. ¿Sabe una cosa? Cuando tú enseñas a tu cuerpo a orar, qué rico, pasamos tiempo con nuestro Dios y ese tiempo se hace maravilloso. Pero cuando iniciamos un día, una semana y luego olvidamos y luego cogemos, es como si fuera una carga. Pero hermano, alinea tus pensamientos, tus caminos a los del Señor y veremos la maravilla de Dios. Bendiciones, amados. Les deseo que esta palabra sea de bendición para usted y para cada uno de los que escuchan la palabra. Ahora, ¿sabe? Nosotros como pastores, la pastora Flor Margarita y mi persona, les deseamos mucha bendición en esta semana, que sea una semana de victoria para usted. Y hermano, no olvide, hermano, estar leyendo la palabra. Y hoy corresponde al Salmo 50 y Evangelio de Marcos capítulo 10. Es la lectura de hoy. Siga leyendo la palabra, siga creciendo en el Señor y verá, hermano, que usted será una persona de aún mayor bendición de la que es hoy día. Les deseamos
mucha bendición y recuerde estar anclado en la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén. Tenemos una esperanza tan fuerte y segura, Porque somos familia. Familia de Dios. Familia cuadrangular. que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Estamos anclados en la palabra.